Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esta es la transmisión número 128 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura, por el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Recordamos que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos: el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión; el bloque representado por los medios tradicionales, los medios oficiales, perdón, de comunicación del gobierno federal; y finalmente el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa más, precisamente para generar un ejercicio de contraste, un ejercicio de análisis crítico sobre la realidad de nuestro país, para que al final cada quien tome su propio punto de vista. Como de costumbre, tenemos en la sección hashtag 3 de 3 tres notas informativas de la mayor relevancia sobre lo que está pasando en nuestro país, la mirada de México desde el exterior y los acontecimientos nacionales. Por otro lado, también tenemos la salud, la sección con la salud no se juega, hashtag con la salud no se juega, donde damos a conocer datos relevantes, cifras contantes y sonantes sobre lo que ocurre en México y el mundo con la pandemia. Y finalmente, en la sección hashtag incógnito, como siempre, tenemos el interesante punto de vista de una invitada, de un invitado sorpresa, que viene a acompañarnos y a platicar con nosotros sobre estos y otros temas. Así, quédense con nosotros, porque hoy también tenemos una invitada muy especial que viene a platicar con nosotros y conozcan de propia mano sus interesantes puntos de vista. Pues bueno, amigas y amigos, estamos volteando de un lado a otro porque estamos también en tarea de difusión, por supuesto, así que ustedes disculparán un momento de pausa, pero bueno, ya estamos por iniciar. Acá lo importante es que todas y todos estemos en sintonía y podamos seguir con este esfuerzo colaborativo. Ciberterritorio Informativo es un esfuerzo colaborativo, es un esfuerzo que hacemos tú, que haces tú, que hago yo, que hacemos todos nosotros con nuestra participación, con la interacción, y por ello te invitamos desde ya, si nos quieres hacer el favor de compartir esta transmisión en tus redes sociales, darle like, para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Y bueno, pues ya estamos iniciando, están conectándose algunos de ustedes que nos acompañan como de costumbre. Muchas gracias por su presencia. Vamos a iniciar ya con la transmisión del día de hoy. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es precisamente el contenido relacionado con el hashtag reforma al Poder Judicial va. Y es que en los días recientes estamos tomando noticia de que finalmente se está haciendo algo en nuestro país por la revisión, el análisis y la reconfiguración del Poder Judicial en México, un poder de la mayor relevancia, pero también tristemente un poder secuestrado por grupos de interés, un poder que a su interior se ha caracterizado por la corrupción, por el nepotismo, que ha dado cuenta de sus malas prácticas, de estar al servicio de grupos de interés político y económico. Lo hemos visto en las semanas recientes con los amparos en contra de iniciativas de reforma, en contra de leyes que se impulsan desde la Cámara de Diputados, de senadores y desde la propia Presidencia de la República, para tratar de echar atrás los desfalcos, los robos, los verdaderos atracos al interés público que se cometieron en administraciones pasadas. Bueno, pues ha habido magistrados, ha habido jueces que siguen amparando, que siguen protegiendo a estas élites económicas, a estas élites políticas rapaces, lesivas del interés nacional, y por eso se hace necesaria una reforma al Poder Judicial que parece que está caminando, que parece que está avanzando, y vamos a comentar el día de hoy la información. Hashtag reforma al Poder Judicial va. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag
árbitros vendidos. Y es que nuevamente el INE, encabezado particularmente por Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, han hecho de las suyas y nuevamente, a pesar de la instrucción del Tribunal Federal Electoral de la Federación, han dado cuenta de a quién sirven, para quién trabajan y de qué lado están. Cancelaron una vez más las candidaturas de Salgado Macedonio para el estado de Guerrero como gobernador y de Morón en el estado de Michoacán, ambos candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Verdaderamente terrible. Ahora la votación estuvo más apretada. Fueron 6 votos a favor, 5 en contra del dictamen por la anulación de las candidaturas por supuestos actos de omisión en relación a los gastos de precampaña. Se ha dicho una y otra vez que en el caso de Morena no hubo precandidatos, pero además verdaderas cantidades ínfimas. Lo que está detrás es un interés claramente político y una actitud verdaderamente facciosa de quien tendrían que comportarse como árbitros imparciales a toda prueba. Y bueno, pues la última palabra nuevamente la tendrá el Tribunal Federal electoral de la Federación, perdón. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que resuelva en los próximos días. Por supuesto, el presidente de la República y diferentes actores políticos se han manifestado al respecto, así que vamos a comentar la información también de la mayor relevancia. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag soberanía energética. Y es que también se acaba de aprobar en el Congreso de la República la ley enviada por el presidente de la República sobre la cuestión de hidrocarburos. Lo que se busca, dice el Partido de Regeneración Nacional, que apoya, por supuesto, la iniciativa presidencial, es que se trata de recuperar la soberanía energética, la producción de los propios combustibles para consumo nacional sin depender de los extranjeros y con ello tener un mayor control sobre el precio de las gasolinas. La oposición señala que es un retroceso a lo que ellos votaron como la mal llamada reforma energética en el sexenio pasado. Sí, esa por la cual votaron a cambio de jugosos sobornos salidos nada más y nada menos que del bolsillo de todas y todos los mexicanos por cuenta de Enrique Peña Nieto, amigas y amigos. Así que vamos a comentar también esta información de la mayor relevancia. Y bueno, sin más preámbulo, amigas y amigos, comenzamos. El primer contenido lo recuperamos el día de hoy del portal de noticias internacional para América Latina, Infoave. La nota se publica precisamente el día de hoy, 15 de abril, y se titula Senado de México aprobó la más ambiciosa reforma al Poder Judicial en 25 años. Van contra el acoso sexual y la corrupción. Las modificaciones secundarias buscan completar las modificaciones a leyes reglamentarias luego de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma aprobada en los últimos meses en el sector. La nota está firmada por la redacción del medio y dice de la siguiente forma: el Senado mexicano aprobó este jueves en lo general y en lo específico las modificaciones a las leyes secundarias del Poder Judicial para complementar la reforma más ambiciosa en los últimos 25 años en el sector, con lo que se busca principalmente, entre otros aspectos, el combate al nepotismo, la corrupción, el acoso y el abuso sexual por parte de los magistrados y altos funcionarios en la Suprema Corte de Justicia. Con 92 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, se aprobó en lo general y los artículos no reservados de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, parte de las leyes secundarias de la reforma judicial. Sin embargo, en la discusión de lo específico, Morena agregó un artículo transitorio para ampliar la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que provocó polémica, hay que decirlo, acusaciones e incluso cruce de insultos entre los legisladores en el Pleno de la Cámara Alta.
El dictamen que pasó a la Cámara de Diputados expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial. Además, modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria a las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación busca consolidar el entramado normativo para llevar a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el dictamen. Con la aprobación del presente dictamen estaremos contribuyendo, se dijo, a consolidar un Poder Judicial de la Federación mejor capacitado y más profesional, mejor organizado y más funcional, un verdadero tribunal constitucional mejor concentrado y más fuerte. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio Menchaca, aseveró que estos instrumentos buscan fortalecer la estructura del Poder Judicial, dotándolo de elementos que le permitan atender el reclamo de justicia de las mexicanas y los mexicanos. Sin embargo, a pesar del amplio apoyo de Morena, el partido de la mayoría y de la principal oposición parlamentaria, el PRI y el PAN, hubo excepciones como el de Movimiento Ciudadano, que se posicionó en contra. En ese sentido, se plantea un esquema sancionatorio. La reforma plantea un esquema sancionatorio del nepotismo. Establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que se tengan lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta de cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo, porque estos jueces verdaderamente son una calamidad. Tenían o tienen en algunos casos a la esposa, a la novia, al amante, a los hijos de los hijos de los hijos de todo mundo, trabajando por ellos, nada más y nada menos que devengando un salario con nuestros impuestos. Eso se llama nepotismo, es desvergüenza y absoluta corrupción, por supuesto. Por otro lado, amigas y amigos, la propuesta también fija las contralorías para que cada uno de los órganos de este poder, las cuales se implementarán mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos fungirán como autoridades sustanciales de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial y de su declaración de intereses. Asimismo, el dictamen actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta. Otro de los aspectos fundamentales de la reforma es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ley de Carrera Judicial del Poder... Perdonen ustedes, amigas y amigos, se nos cayó aquí la cámara, no sé qué fue lo que pasó. A alguien no le gustó lo que estábamos diciendo y nos mandó traer la cámara. Disculpen ustedes, qué barbaridad. Bueno, pues así ocurre en los en vivos. Por otro lado, decíamos, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación será el instrumento normativo encargado exclusivamente de regular todas y cada una de las cuestiones inherentes a la carrera judicial en dicho poder. Este ordenamiento contiene las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Todas estas modificaciones tienen el objetivo de armonizar la reforma constitucional a las disposiciones ya vigentes, así como las contenidas en las propuestas de expedición de las dos nuevas leyes indicadas con anterioridad, destacaron la gran mayoría de los legisladores en la Cámara de Senadores. Así que, amigas y amigos, pues viene esta reforma, ya fue aprobada. Particularmente lo que se busca en síntesis es
combate a la corrupción, combate a la violencia de género, combate al nepotismo, seguimiento al patrimonio de los magistrados, de los jueces, de los altos funcionarios en este poder de la federación, para evitar que haya situaciones de enriquecimiento ilícito que pongan en riesgo la imparcialidad y el desempeño óptimo de estos profesionales del Poder Judicial. Así que bueno, pues ahí está, reforma al Poder Judicial va, y esta es una más de las andanadas en contra de la corrupción del actual gobierno federal. Cerramos la primera nota del día de hoy, amigas y amigos, y vamos al siguiente contenido que recuperamos en este caso. Recuperamos del periódico La Jornada en su portal digital. La nota está etiquetada con el hashtag árbitros vendidos. Y bueno, el día de hoy se publicó esta información también, está firmada por la corresponsal del medio Fabiola Martínez y Néstor Jiménez, y la nota se titula El fallo contra Salgado y Morón, un atentado a la democracia. En nuestro sistema deben decidir los ciudadanos, no los notables, expresó el presidente de la República y pidió serenidad a todas las partes. La decisión del Instituto Nacional Electoral, el INE, de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gobernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente es un atentado contra la democracia y una expresión de fobia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra, aunque por lo pronto sugirió hacer una encuesta a los magistrados de manera telefónica para conocer si los ciudadanos están de acuerdo en que los morenistas aparezcan en la boleta o no. Estoy seguro, dijo, que la gente va a decir que participen, aún los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar. En la democracia el pueblo es el que tiene siempre la última palabra, manifestó. En opinión del mandatario, la decisión del INE fue excesiva, totalmente antidemocrática, porque en nuestro sistema deben decidir los ciudadanos, no los notables. Llamó a las partes a serenarse y esperar la decisión del tribunal, aunque de entrada recordó que el proyecto, con base en el cual se ordenó al INE una nueva evaluación de los casos, no consideraba cancelar las candidaturas. Yo incluso, dijo, leí la resolución del tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar. Ese es el espíritu de la resolución. Entonces, lo que hizo ayer el Consejo del INE es no tomar en cuenta esa recomendación, subrayó. La esencia del asunto, destacó López Obrador, es el respeto a la democracia. Demos es el pueblo, Kratos el poder, es el poder del pueblo soberano, no de los aparatos o de la estructura institucional. Y amigas y amigos, esto es de la mayor relevancia, porque un día sí y otro también la oposición en este país se rasga las vestiduras hablando de instituciones y de institucionalidad, pero se les olvida algo fundamental, un principio básico de la democracia, que es que el poder reside esencial, originariamente, y emana del pueblo. Las instituciones están para representar al pueblo y para defender su interés supremo en un contexto democrático, no para gobernarse por sí mismas y, peor aún, para actuar de manera facciosa en favor de intereses de grupos políticos y económicos claramente contrarios al interés nacional. Por otro lado, hay una máxima constitucional que dice que todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado, y ninguna de otra ley u organismo puede contravenir ese principio, ese mandato constitucional. Por otro lado, se dijo entonces, preguntó, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se le deja a la gente de Michoacán o a los de Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué? ¿No puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Por lo tanto, subrayó el mandatario, la eventual cancelación de esa posibilidad será un hecho inédito en momentos en el que el país da sus primeros pasos para establecer y consolidar una auténtica democracia. ¿Y vamos a golpear así la democracia?, preguntó.
No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia, sostuvo. En la víspera anticipó que enviará una iniciativa de reforma electoral, incluida la integración del INE, también una reforma al INE, porque vaya que están haciendo de las suyas estos pseudo árbitros electorales. En su opinión, los conservadores, dijo, simulan porque en realidad violan la Constitución y las leyes, son ejecutores o aplaudidores de los fraudes electorales, pero se muestran como si fueran paladines de la democracia, por lo cual confió en que el tribunal resuelva bien este asunto. Antes mencionó, se cometían muchas injusticias por instrucción emitida desde Los Pinos, como cuando en 2005 le retiraron el fuero al presidente para sacarlo así de la contienda presidencial del año siguiente. Destacó la defensa del pueblo frente a la maquinaria del Ejecutivo, al grado que un priista se quejó, dijo, ya se nos rajó Vicente Fox. Ese es que el conservadurismo, dijo, es una cosita fina. Acuérdense de la historia, de lo que son capaces de hacer, manifestó. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando esta segunda información y pues aquí lo tienen. Se vaticina, por un lado, una ratificación en el caso del tribunal de la sentencia, la recomendación que había enviado a los consejeros del INE de sancionar en lo que haya lugar a la omisión por reportes de campaña, pero en ningún sentido cancelar las candidaturas. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que resulta. Y por otro lado, vamos a ver este planteamiento del presidente de la República que me parece la mayor relevancia. Es necesaria, así como al Poder Judicial, una reforma al Instituto Nacional Electoral. Estos servidores, aunque pertenezcan a un organismo autónomo, dependen del presupuesto público y están para servir al pueblo, no para servirse a ellos y servirse a grupos de interés político, económico. Vaya que violan la Constitución cuando ganan más que el presidente, a pesar de que la Carta Magna diga lo contrario. Vaya que actúan de manera facciosa, golpeando claramente el interés no solo de un candidato, de dos candidatos, sino de los simpatizantes de esos candidatos que claramente son mayorías. En Michoacán y en Guerrero es claro que de continuar las tendencias que se vaticinan en las encuestas, Raúl Morón, por su parte, y Félix Salgado ganarían sin ningún problema la gobernatura. Entonces, ¿qué está detrás? ¿Qué grupos están detrás ahí? ¿Serán los Felipe Calderón y compañía, la familia de Felipe Calderón, el actual gobernador y su grupo Silvano Aureoles, en el caso de Michoacán? ¿Son los Figueroa Alcocer? ¿Son los Aguirre? ¿Son los Astudillo? ¿Son los jefes Diego, los Salinas, en el caso de Guerrero, los que no quieren que llegue Salgado a la gobernatura? ¿De qué se trata en realidad este asunto, amigas y amigos? Pues con esto cerramos la nota y vamos al tercer contenido de la primera sección de este programa, hashtag 3 de 3, como ustedes saben. El tercer contenido etiquetado con el hashtag soberanía energética lo recuperamos del portal de noticias digital Aristegui Noticias, publicado el día de hoy y firmado por la redacción del medio. Se dice, habrá lluvia de amparos contra la ley de hidrocarburos, se desgarran las vestiduras y gritan en el Congreso los diputados del partido Acción Nacional. Por otro lado, se acabará con la dependencia del exterior en combustibles, afirman los legisladores de Morena. Pues así el debate el día de hoy, amigas y amigos. No ayuda a Pemex, se dijo, al consumidor ni a la economía volver a centralizar todo en Pemex, dijo el diputado panista Justino Arriaga. Entre las cosas que se buscan está aumentar, por otra parte, la capacidad de almacenamiento, y eso va a ser con inversión de la iniciativa privada, apunta Manuel Rodríguez de Morena. Pues aquí las visiones encontradas, amigas y amigos, y bueno, la nota señala, se presentarán amparos contra la reforma de ley de hidrocarburos de aprobarse por los senadores, pues si bien nadie está en contra de mejorar la normatividad vigente, hay que hacerlo con la Constitución en la mano y dentro del Estado de Derecho, y Morena no lo hace, afirmó Justino Arriaga, diputado de Acción Nacional e integrante de la Comisión de Energía.
si la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo tan mal hecha como dicen los legisladores de Morena, que presenten una contrarreforma energética, dijo, pero no parches mal hechos como los que está presentando en este momento el presidente de la República, añadió Arriaga en entrevista con Aristegui en vivo. Y cínicamente Arriaga y compañía se refieren a esa reforma energética por la cual fueron sobornados los legisladores de Acción Nacional, los legisladores del PRD y bueno, por supuesto, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Esa reforma por la que hoy está siendo investigado Emilio Lozoya, está siendo investigado Luis Videgaray e incluso el propio Enrique Peña Nieto, porque sobornaron a los legisladores para que aprobaran, para que votaran esa reforma energética. Esa es la reforma a la que se refiere hoy con desparpajo y con aparente desconocimiento de la iniciativa este legislador del PAN. No se hagan bien que les forraron las manos de billetes de nuestros impuestos, amigas y amigos. El pasado martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo para reformar la Ley de Hidrocarburos, que amplía facultades de la Secretaría de Energía para invertir en el mercado de la distribución, almacenamiento y comercialización de productos petrolíferos, incluidos los combustibles de uso general por empresas y ciudadanos. Arriaga calificó la jornada legislativa como un martes negro, funesto para la Cámara de Diputados, por la aprobación de una iniciativa a su juicio mal hecha, mal redactada y violatoria de la Constitución. Se dijo, no hubo parlamento abierto, sino una especie de mesa de trabajo con expertos. Por otro lado, sobre el adendum que fue incorporado de último momento a la iniciativa por la mayoría de Morena y que garantiza el derecho de audiencia ante las decisiones de la autoridad. Arriaga consideró que era lo mínimo que podían hacer, pues la iniciativa y el dictamen, dijo, estaban muy mal hechos. Todo está mal hecho para la oposición en este país, todo es contrario a los intereses, pero a sus intereses, a esos para los que gobernaron, a esos para los que trabajaron durante el tiempo y que tuvieron la máxima responsabilidad en este país y que claramente atentaron contra el interés colectivo, contra el interés nacional. Habló este congresista, por ejemplo, del caso de Guanajuato, del caso de Guanajuato como si no fuera gobernado por ellos, hablando de que se ha incrementado la violencia, el robo de combustible. Bueno, ahí hay un gobernador, Diego Sinué, ahí hay un gobernador del Partido de Acción Nacional que nada más no está haciendo nada por el combate a la delincuencia, que nada más no está haciendo nada por el combate a la violencia en aquel estado de la República. Eso se les olvida cuando hablan de que las cosas se están haciendo muy mal. Sin embargo, por supuesto, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo que lo que se persigue con la reforma es armonizar normativamente los permisos que se refieren a la importación, comercialización, distribución de combustibles petrolíferos y petroquímicos, así como fortalecer el almacenamiento mínimo para garantizar algo que es fundamental para cualquier nación, la seguridad energética. Hoy el país tiene capacidad apenas para 3 días de almacenamiento, por lo que ante una contingencia derivada de cualquier conflicto geopolítico o fenómeno natural, podría correrse el riesgo de caer en desabasto, dijo Rodríguez en entrevista por separado para Aristegui Noticias. Lamentablemente se propició una dependencia energética del exterior y no tenemos siquiera la capacidad de almacenamiento, expuso. Si los senadores aprueban la reforma en 2024, podrá garantizarse una capacidad de almacenamiento de cuando menos 15 días, añadió. Entre los cambios que pretende introducir la reforma están los relacionados con la gestión de permisos a particulares, como la introducción de la negativa ficta, cuando la Secretaría de Energía interviene en la cesión de un permiso entre particulares. Si la dependencia no responde a la solicitud de autorización en el plazo de 90 días que prevé la ley, se da por no autorizada la cesión. El propósito de la negativa ficta es que la autoridad se asegure de que el particular que recibe el permiso cedido para vender gasolinas, por ejemplo, tiene el mínimo de capacidad técnica y carece de antecedentes en actividades ilícitas. La reforma también prevé la revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de las normas, como por ejemplo el robo de combustible, incluido el despacho
al público en el caso de estaciones de servicio de litros de gasolina incompletos. Cuando esta práctica sea detectada, se podrá llegar incluso a la revocación del permiso. Lo mismo para quienes modifican las capacidades técnicas de los ductos e instalaciones sin tener la autorización de la autoridad competente, explica Rodríguez. El legislador finalmente apuntó que la reforma también dará armas para combatir el contrabando de combustible, un fenómeno que afecta severamente las finanzas públicas del país. Se calcula que solo en lo que va de 2021 ha habido una afectación en los ingresos de este país de alrededor de 23,000 millones de pesos, afirmó el legislador. Y bueno, finalmente Rodríguez señaló que la reforma no frenará las inversiones, por el contrario, abrirá el campo para la iniciativa privada. Se invierte en capacidad de almacenamiento, pues son los únicos que lo pueden hacer, toda vez que el gobierno no tiene presupuesto suficiente y asumió el compromiso de no endeudarse. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Se aprueba esta ley de hidrocarburos que básicamente tiene la intención de garantizar el abasto, de garantizar precios justos, de combatir el huachicol, el robo de combustible y sobre todo vigilar que los concesionarios de las gasolineras no especulen de manera indebida con los precios de los combustibles, como ocurrió, por ejemplo, en Semana Santa, cuando no había razón alguna para incrementar los precios. De esta manera y con la vigilancia de la Profeco para que se venda el combustible que se está marcando y que se está cobrando a los consumidores de manera clara, de manera honesta, pues de esta manera se garantice el bien y la economía del pueblo, de los consumidores. Pues aquí lo tenemos, por supuesto, no sería raro que en los próximos días otra vez algunos jueces, algunos nefastos miembros del Poder Judicial de la Federación estén brindando amparos en contra de esta iniciativa enviada por el presidente de la República, pero lo cierto es que la razón, el derecho está del lado de la iniciativa porque defiende un interés supremo, que es la economía de todos los mexicanos, los precios de los combustibles justos y sobre todo que se evite el robo, que se evite la especulación, que se evite la corrupción. Pues amigas y amigos, con esto estamos cerrando la primera sección del día de hoy, hashtag 3 de 3. Vamos rápidamente a la sección hashtag con la salud. Con la salud no se juega. Cifras contantes y sonantes de la pandemia el día de hoy en México y el mundo. El coronavirus SARS-CoV, responsable de la enfermedad por COVID-19, avanza por todo el mundo y al día de hoy ha registrado ya 2.9 millones de personas lamentablemente fallecidas y más de 138.6 millones de personas infectadas. La distribución por casos y defunciones por continente es la siguiente. El continente americano sigue registrando el mayor número de casos, aunque proporciona a su población, la verdad es que Europa es el continente más afectado por esta situación, tanto en casos como defunciones. América registra 59.332.055 casos y 1.436.965 defunciones. Europa registra 46.563.177 casos y 1.002.900 defunciones. Asia, 28.341.893 casos y 422.336 defunciones. Por su parte, África, 4.388.586 casos y 116.822 defunciones. Por su parte, Oceanía, 59.750 casos y 1.148 defunciones. Al día de hoy, México registra 167 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 17 a nivel mundial en tasa de defunciones en proporción a su población. 1,815 casos por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 87 a nivel mundial
por tasa de infección y 1.817.866 pacientes recuperados, lo que coloca a nuestro país en el lugar número 11 a nivel mundial en tasa de recuperación de pacientes. México registra al día de hoy 8 estados en semáforo verde, 19 en semáforo amarillo y 5 estados en semáforo epidemiológico naranja, incluida la Ciudad de México. Al momento se han confirmado desde que inició la pandemia 2.291.246 casos, de los cuales representa el 1.8% de la población total. Están activos al día de hoy 26.776 casos, lo que corresponde al 0.02% de la población. 1.817.866 pacientes recuperados, como habíamos dicho, lo que equivale al 1.4% de la población y equivale también a una tasa del 79% de efectividad. Es decir, 8 de cada 10 pacientes que se enferman de coronavirus en México se recuperan satisfactoriamente sin mayor complicación. Al momento se han registrado 210.812 defunciones, lo que equivale al 0.1% de la población total, de las cuales más de la mitad de las defunciones se relacionan con comorbilidades, obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo. Al día de hoy se han aplicado 12.41 millones de vacunas, lo que coloca a nuestro país en el lugar número 13 a nivel mundial, número 4 en América y número 3 en América Latina con mejor tasa de vacunación. Así que, amigas y amigos, pues hay que seguirnos cuidando. Estos son los datos, cifras contantes y sonantes de lo que está pasando en México y el mundo con la pandemia. Se sigue avanzando en el esquema de vacunación, se está por terminar el esquema de vacunación de adultos mayores, se ha terminado el esquema de vacunación de médicos, personal médico de primera línea, personal de salud de primera línea, y ya se va a iniciar también la vacunación de maestros. Bueno, pues con esto cerramos la segunda sección del día de hoy. Ahora sí, amigas y amigos, vamos con nuestra invitada del día de hoy para que conozcan de quién se trata. Vamos a invitarla aquí a la transmisión. Y bueno, muy buenas noches a nuestra querida amiga Isabel Cajal, la Macuspanita. Bienvenida nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras, Isabel, amiga Macuspanita, el día de hoy? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido doctor Manuel López Sáenz. Bueno, pues con una gripaza del tamaño del mundo, pero aquí estamos. Muchas gracias. Ahora sí, por primera vez puedo ver tu chat. Espero poder comentar. Y claro. porque no encuentro ahí esta que me dice que puedo comentar. Muchas gracias, muchísimas gracias por hacerme el honor de invitarme. Siempre es un agrado escuchar la manera en la que retomas todas las noticias y le das una síntesis, como bien lo dices también, de todo el acontecer que ahorita se está moviendo, sobre todo en los tres poderes, porque ahorita se están moviendo las cosas en los tres poderes y que van a marcar un rumbo diferente en un futuro. Como hoy lo dije en un tuit, estamos en un, o al menos así yo lo veo. Por supuesto que es un gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo veo más como un gobierno de transición y que de nosotros, el pueblo, depende, porque ahora sí se ha hecho efectivo nuestro voto, lo vimos en el 2018, que depende de que esto continúe. De nosotros depende, de las bases de los candidatos que en el 24 nos vayan a ofrecer cada uno de los partidos, ¿verdad? Aunque ya sabemos que la oposición quedó reducida y que tiene puro reciclaje y cascajo. Ahora, en Morena hay más posibilidades, Morena tiene posibilidades, y no me voy a ir al 24, sino en estas próximas elecciones de junio, pues tiene un abanico de posibilidades que puedan o que son, digamos, más factible
que sea del agrado de la votación de la población, ¿no? Y sobre todo tomar en cuenta las cámaras, porque ahorita lo que les interesa son las cámaras, precisamente para lo que decías, para las lluvias de amparos. Pero muy agradecida contigo y con tu auditorio. No, hombre, pues gracias a ti. Como recordarán, amigas y amigos, nuestra amiga Isabel Cajal, mejor conocida como la Macuspanita, es una asidua guerrera de Twitter, es youtubera, tiene su canal en YouTube, La Macuspanita Informa, en donde pues te ha ido bastante bien, amiga Isabel, ya rebasaste desde hace tiempo los 1,000 suscriptores y contando. La verdad es que has hecho un trabajo extraordinario, eres colaboradora, nuestra amiga Isabel es colaboradora de medios digitales, también es comunicóloga, ha sido directora de medios y bueno, es una mujer preocupada por los temas relevantes de su país y como ya lo pudieron escuchar también, desde luego, es una defensora consciente, analítica, responsable, pero férrea del actual proceso de transformación que estamos viviendo en nuestro querido país, México. Pues bueno, ya inicias tú en los temas con este primer comentario, amiga Isabel. Efectivamente, como tú bien comentas, el presidente de la República cuando inició su mandato dijo que en la primera parte de su gobierno no iba a haber mucho movimiento en materia legislativa, pero ya hacia el comienzo de la segunda parte iban a empezar los cambios, y vaya que han empezado los movimientos en materia legislativa, y estos movimientos en materia legislativa están sacudiendo de pies a cabeza las estructuras de las instituciones en nuestro país y desde luego a la clase política, a la oligarquía financiera que está verdaderamente furiosa, desatada. Ese señal que se está avanzando, por supuesto. Y bueno, preguntarte, amiga Isabel, ¿cómo ves tú esta reforma al Poder Judicial? ¿Qué poder judicial es el que México necesita? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar en un país como el nuestro, en un poder tan importante como es el Poder Judicial de la Federación? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante. Por cierto, antes de contestarla, dice ahí Claudia, creo que es mujer, Claudia Ramírez, ¿cómo me encuentran en YouTube? No puedo contestarle, no sé por qué. ¿Cómo la encuentran en YouTube? Ajá, Diles. Bueno, mi canal se llama La Macuspanita Informa. Si ponen La Macuspana va a salir otro canal que nada que ver conmigo. Es La Macuspanita Informa. Y ya estaremos dando cuento de los cambios que se van a dar en mi canal. Estoy en un proyecto nuevo, pero no porque dicen en mi pueblo, no adelantemos porque si no se ceba. Y regresando, híjole, no exclusiva, vas a ver. No, ni a ti, Doc, te quiero dar la exclusiva. Pero bueno, regresando a tu pregunta, fíjate que sí es importante. Se le había reclamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, ¿cuándo va a haber limpieza en el Poder Judicial? ¿Cuándo? Pero recordemos que el ministro Saldívar tiene una cierta afinidad a la Cuarta Transformación y todo lo que el proyecto implica. Proyecto que ya está siendo una realidad en muchos sentidos y lo hemos comentado en tu canal y en el mío. Esta reforma tiene alto calado porque tú te imaginas que esta reforma al Poder Judicial ya hubiese estado en funciones. Bueno, el senador Cabeza de Vaca, hermano del gobernador Cabeza de Vaca, finísimas personas, en donde este senador quería zumbarse a una chica que era una estudiante, creo que de universidad. El tipo ya estaría en proceso, si esta ley ya hubiese estado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va contra el acoso sexual. No sé si tú recuerdas hace tiempo que estaba de diputado el ahora otra vez diputado Gerardo Fernández Noroña, en donde una de sus asesoras estaba siendo acosada por un panista, para variar, y él la defendió. Entonces,
Pero bueno, no es lo mismo que él la defienda porque es su trabajadora a que ya te sometas a la ley y que todo el peso de la ley sobre de ti. ¿Por qué? Porque estás acosando a una trabajadora y no tienes ese derecho. Entonces, Así es importante, tiene gran calado en ese aspecto. En el otro sentido, es que son 3 aspectos y uno cuarto. En el otro sentido es pues esta cosa del nepotismo, en donde tienes al tío, a la madrina, al abuelito, al perro, al perico, ahí trabajando en el Poder Judicial. Fíjate que yo fui víctima de esto en algún momento. Yo trabajé en el Poder Judicial hace muchos años, en un juzgado en donde la jueza tomó de pretexto, en una ocasión que yo estaba enferma, fui al doctor, no me presenté a trabajar, me dieron 3 días de incapacidad, pero como la jueza pues era muy tremenda, pues a mí me dio miedo y fui con todo y enferma como estaba, con fiebre y todo, fui, presenté ¿cómo se llama esto? Mi incapacidad, y la señora, regresé hasta el lunes siguiente y la señora ya tenía mi renuncia porque yo había faltado a mi trabajo, me presenté y abandoné mi lugar de trabajo. A pesar de que ¿cómo se llama? La incapacidad me cubría ese día. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues metió al sobrino, hijo de un hermano. Entonces, esto sucede mucho, a pesar de que tú tengas la capacidad para ocupar ese puesto, pues te hacen a un lado porque van a meter al sobrino, al tío, al hermano, al abuelito. Entonces, pues estas cosas pasan y ya deben de dejar de pasar. El propio presidente ha dicho que ni de su familia. Entonces, pues esto va a tener gran calado porque estaban acostumbrados la oposición a tener a sus asesores jurídicos, pues a la familia, al esposo, como decía ahí, al concubino, a la concubina, al amante, la hermana, la tía, a todo el mundo. Entonces, esto va a permitir que haya más limpieza en las aprobaciones de las legislaturas o de las leyes o las reformas o las implementaciones en los procedimientos y bla, bla, bla. Y la tercera es, ¿qué decías? Acerca pues de la corrupción. Nosotros sabemos que alzaban la manita mientras había moche. Entonces, ahora van a tener que probar por qué están así asignados a ese puesto y tener que dar resultados. Y yo diría una más, fíjate que a mí me gustaría que hubiese una ley que así como elige el pueblo al presidente de la República, que se pudiera elegir al presidente del Poder Judicial y de la Judicatura, porque acuérdate que hay 2, el Poder Judicial y la Judicatura es un elemento que cubre al Poder Judicial y que el pueblo lo eligiera, que los partidos pusieran a sus candidatos, se vale, pero que el pueblo eligiera quién sería el que estuviera al frente del Poder Judicial Federal o de la Suprema Corte de Justicia en este caso, para evitar, ¿no? Y que sea el pueblo que lo designe. Si designamos a los diputados, senadores, ¿no? Y eliminar, por cierto, de ese lado, eliminar a los plurinominales, ¿no? A mí se me ocurre eso, que también elijamos nosotros, los mexicanos. Ya dimos cuenta de que tenemos la madurez política, tenemos la madurez social, estamos más informados, por lo mismo estamos más politizados, porque estamos más informados. Ya no puede venir un Carlos Loret de Mola a decirnos alguna cosa, cuanta barrabasada se le puede ocurrir, porque ya hay medios que lo pueden desmentir, o un Joaquín López, o un Ciro Gómez Leiva, o toda esta runfla de plumas vendidas, porque no fueron otra cosa, no tienen argumentos, no tienen, bueno, la oposición podrá tener todavía poder en los medios. Tienes que recordar que los medios es una fuente muy importante y lo sigue siendo para mal informar, para generar miedo en la población, para crear este ambiente de incertidumbre y de inseguridad, para que
votemos por más vale malo por conocido que bueno, pues a ver cómo nos va. Entonces, todavía tienen ese poder y viene de la historia, los Flores Magón, que les quemaban los periódicos y por eso se le dice el quinto poder o el cuarto poder, porque el quinto poder ya vendrían siendo las redes, las benditas redes sociales, ¿no? Sí, claro. Y algunos medios pequeños, medios locales, estatales, radiodifusoras locales, podrían también ser un gran medio de ahora sí de información. Entonces, yo creo que va por buen camino. Ahora, estas reformas se tienen que aprobar. La reforma al Poder Judicial y la reforma a hidrocarburos. Una está en una cámara y la otra en la otra. Bueno, se las van a pasar a las cámaras para que se aprueben, digamos, de manera prácticamente al unísono, para que venga la lluvia de amparos, para que después de la lluvia de amparos se resuelvan los amparos y después de que se resuelvan los amparos regrese a las cámaras para que cuando regresen a las cámaras se publiquen y entonces sí entren en vigor. Y es importante que este trámite, porque es un trámite engorroso, pero tiene que ser y va a ser, júralo que va a ser. La oposición ha metió varios amparos contra el Tren Maya, que no se iniciaron las obras porque se tenían que desahogar esos amparos. Ahora, se metieron cerca o más de 80 amparos en contra de la creación del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, el Poder Judicial, si empoderamos en este momento con esta ley del Poder Judicial al presidente de la Suprema Corte de Justicia, va a tener toda la investidura para llamar a los jueces y decir, a ver, ¿por qué estás dando amparos a tontas y a locas? ¿Qué estás recibiendo? Y ahí se va a, digamos, entrelazar con lo que también mencionabas en la nota. Se va a enlazar de, a ver, ¿cómo va tu patrimonio? Claro, pues es que ahí está el compañero. Claro. Pues cuando por sí ganan bastante, excesivamente a costa de los impuestos y de repente entran con un departamentito y salen con 20 casas, pues algo no está cuadrando ahí más que en las resoluciones. Dime qué asunto resuelves y te diré a quién estás. Y te diré si eres vecino de Carlos Loret de Mola, de los departamentos en Miami, o de Angélica Rivera, que casi al año de entrar como presidente Peña Nieto, ella pagó de contado todo lo que debía de ese departamento en Miami. Entonces, pues, es decir, va a tener toda la potestad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de llamar a cuentas en ambos sentidos. ¿Por qué estás otorgando tantos amparos en esto que estás infringiendo tú mismo la ley? ¿Estás recibiendo moches? No, jefe, no estoy recibiendo. Ah, perfecto. Entonces, quiero revisar cómo está tu patrimonio, porque tú llegaste con 2 casitas y ya tienes como 20, ¿no? Y la más chiquita tiene alberca. Ya eres potentado. Entonces, sí va a ser muy importante. Saludos, Pati Sáenz. Muchas gracias. Sí va a ser importante que ahora, me voy a meter, perdón, si me permites, a la ley de lo de hidrocarburos. A mí ese es un tema que a mí me causa extrema fascinación porque lo que se quiere evitar con esta ley, que a mí me parece, en primer lugar, Andrés Manuel no se metió de lleno llegando a la presidencia, no se metió de lleno con las reformas energéticas, porque acuérdate que en política hay tiempos, no era el momento. El doctor Alfredo Jalife lo dijo, ahorita que ni toque la reforma energética, en ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que primero se hizo, todo tiene un procedimiento. Si hay algo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es que es ordenado. Bueno, primero vamos a ver en dónde está el político. Sí, así es. Primero vamos a ver en dónde está
la porquería y la cloaca de toda esta corrupción, tanto en energéticos como en eléctricos. Entonces, lo primero que pasó fue que estuvimos 2 o cerca de 3 semanas, creo que 2, sin gasolina, porque se estaba combatiendo el huachicol, que en un 90 y tantos por ciento bajó el huachicol. Y se siguen encontrando ductos, digamos, pues huachicoles, ¿cómo le podemos decir? Y luego, en cuanto a eléctricos, pues el gas, bueno, energía, el gas. También se encontró el huachigas, ¿no? Les quitaron el huachicol y entonces todos estos fulanos se movieron hacia el huachigas. Ahí a ver si puedes entrevistar a Javier Lozano y que nos explique, ¿no? Él es experto en esas cosas, en esos temas, más que yo, ¿no? Cada que lo he entrevistado, un medio alternativo termina con recordatorios familiares y Sí, unos sí. que qué bárbaro. Pues ahí que nos diga, ¿no? Él es experto en esos temas. Entonces, pasaron al huachigas. Todo esto se evidenció y Andrés Manuel dijo, miren, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que Andrés Manuel quiere evitar es otro Fobaproa en cuanto a la situación de bancos y de reservas de dinero que vino a redundar en el Fobaproa. Pues convertimos nuestras deudas particulares en deuda pública. Entonces, en los mexicanos en el 90 y tantos, cerca del 2000, pasamos de tener una deuda de 1,000 pesos o de 500 pesos a 2,500 pesos y casi 5,000 pesos por familia. Entonces, eso pasó con el Fobaproa. ¿Qué pasó? Y que seguimos pagando, ¿eh? No terminamos sí. de pagar. Es un pozo sin fondo. Es un pozo sin fondo. ¿Qué pasó con Etileno 21? El contrato con Braxton de México, que es una filial de Odebrecht aquí en México, en donde era un contrato a todas luces leonino y que se vino trabajando desde el desgobierno de Felipe Calderón, o como dice Gerardo Fernández Noroña, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que a mí me fascina cómo lo dice. Bueno, se vino gestando. Entonces, llega Peña Nieto y se aprueba la reforma energética a través de, ¿qué tuvo que hacer Braxton? Bueno, Odebrecht a través de Braxton de México, bueno, soltó 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos se distribuyó entre diputados, que por ahí si entrevistas a Ricardo Anaya, pues hay que nos diga cómo le llegaron esos cerca de 7 millones de pesos, ¿no? Porque en aquel tiempo él era presidente del PAN a nivel nacional y él fue el que le dio mucho empuje a esta reforma y que después vinieron unos videos que estaban, creo que encriptados y se desbloquearon estos videos de estos panistas y estas finísimas personas recibiendo en maletas finas, porque eran maletas de marca, pues la billetiza. Entonces, para hacer una reforma energética en donde Pemex tenía todas las de perder, porque en Etileno 21 tenía Pemex la obligación de surtir de más de 60,000 barriles, me parece que al año, ahorita ya hasta se me van ¿sí? De etano. El etano, según entiendo, sirve como vehículo para generar estas fibras, creo que fibra óptica, creo que las fibras para los coches. ¿Y por qué le interesaba mucho a Brasil? Acuérdate que Odebrecht tenía, no sé si sigue existiendo, su matriz, su central en Brasil. Y Brasil, si no me recuerdo, tiene creo que 2 o 3 ensambladoras de coches. Una de ellas es la Fiat, que se dice que es italiano, pero no, se viene y se ensambla, bueno, no se viene aquí, se va y se ensambla en Brasil. Entonces a Brasil le convenía este material, este combustóleo, o algo así se le llama, yo no soy experta en ello, pero además tenían que surtirle sin contemplar las reservas, y México no tenía reservas, y bueno, no tengo reservas,
Odebrecht, pues a mí qué me importa, el contrato dice que tú me tienes que surtir, tengas o no. Pues entonces Pemex, pues voy a tener que importar. Pues importa. Pero entonces, no, tú pagas todo, incluso la transportación. Imagínate nada más. Entonces, viendo y previendo todo eso, para evitar otro contrato leonino con otra Odebrecht, o como le quieras llamar, dice Andrés Manuel, contratos que estén casi con lupa, porque esa es la esencia de esta reforma energética, por así decirlo, en donde vamos a revisar hasta con lupa los contratos y todos los demás contratos que hayan estado en gobiernos anteriores, todo se paró. Este contrato de Tileno 21 que nos da cuento o nos da cuenta Emilio Lozoya en esa demanda que se infiltró en las redes, pues nos da claridad de todo, porque además el contrato lo habían puesto por 15 años, pero después dijeron, pues como si aguanta, vamos a llamar otro elefante. Entonces pusieron, el contrato lo ampliaron hasta 35 años e iban para 50. Pues Pemex no aguanta eso. ¿De dónde? Porque además, si no me surtes a mí, Odebrecht, a través de Braskem, si no me surtes, entonces recae sobre de ti una multa. Ahorita lo que está, y el presidente lo dijo, en el 19, a partir de enero del 2019, ese contrato se paró. Nosotros no hemos surtido nada. Entonces, viendo todas estas experiencias, parte de esa esencia es revisar los contratos, que no es lo mismo decirle no a empresas extranjeras. Él no está diciendo que no. Claro, bienvenidas empresas extranjeras, porque como lo acabas de decir, nosotros no tenemos espacio para reserva, ni de ningún tipo de combustóleo, de ningún tipo de hidrocarburo. Bueno, pues que vengan las empresas del extranjero y que nos conquisten, ¿no? Nos echen el ojito para que nosotros... La inversión es bienvenida, pero también en función de los intereses nacionales, ¿no? No de este entreguismo a ultranza que a la postre, pues sabemos todos que implicó una absoluta corrupción con las administraciones anteriores y que pues fue secando, fue entregando. Es que es gravísimo esto que comentas, es muy importante. Todo lo que tiene que ver desde lo energético hasta lo tecnológico, pasando incluso por el tema alimentario, que nuestro país dependa de otros para garantizar los alimentos que todos consumimos, la tecnología que todos necesitamos, los energéticos que todos utilizamos, pues es un asunto de seguridad nacional incluso, no solo es un tema económico. Con la mano en la cintura, cualquier país, cualquier organismo, el día de mañana te dice, pues ahora no te van a llegar los alimentos, la tecnología, los combustibles, y te paralizan el país con la mano en la cintura. Entonces, ese es lo que está de fondo, además de la terrible corrupción que estos maquinaron dentro y fuera del país con estructura política, institucional, económica, jugando con nuestros impuestos. Es lo vulnerable que dejaron al país en materia de su autonomía, de su soberanía y de su seguridad, ¿no? Y por eso es de la mayor relevancia esto que comentas en materia de la aprobación de la ley de hidrocarburos, que efectivamente, como tú bien señalas, pues tendrá que cruzarse ahora en las cámaras. Por fortuna, todavía hay una amplia mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras para dar y llevar a buen puerto la aprobación de estas iniciativas, pero una muestra más, un botón de muestra más de cómo dejaron el tablero jurídico, legislativo, político, económico de este país. Un verdadero entramado de corrupción, de componendas, de entreguismo, de saqueo, de traición en toda su dimensión a los intereses nacionales, de traición a la patria. Y bueno, pues ahí está el comentario, la reflexión. ¿Querías? Y yo yo sí quiero retomar esta parte que tú leías. Dice, la reforma fue enviada a la Cámara por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 26 de marzo.
considera la suspensión de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos en caso de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o, yo aquí pondría, y o la economía nacional. Aquí, con esta reforma, por automático, nos estamos amparando ante digamos, iniciativa de golpeteo o de algún problema con la empresa Odebrecht, ¿eh? O sea, porque desde ahí, una vez que la ley, te repito, ya que pase los amparos, ya que pase la resolución de amparos, que regrese a las cámaras, que las cámaras la publiquen y que entren en vigor, porque además va a haber un nuevo rostro en las cámaras. Y ahorita la oposición, ya créeme, la oposición ya no le importa los estados. Sí les importa, pero ahorita lo que les importa más el Congreso. Sí, el Congreso. Bueno, tú tienes el poder ejecutivo, pues quédatelo, ¿sí? Pero no nos dejas el Congreso y ahí te vamos a atorar. Por eso sí es muy importante que Morena aproveche este momento histórico, porque, perdón, pero todo este sexenio es un sexenio histórico. Nosotros no hicimos historia en el 2018. Ahí comenzó, que comenzó antes porque venimos de la lucha, ¿no? Claro. Pero se vino coronado el esfuerzo en 2018 y ahora ya llegamos, pero hay que sostenernos, que eso es también muy importante. Tenemos que sostenernos y no debemos permitir que la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores sea cooptada por estos grupos de poder económico, porque tienen el poder económico. ¿Cómo no lo van a tener si se lo llevaron? Entonces, ahí tienes a un Claudio X González, y este grupo económico todavía tiene injerencia y la va a seguir teniendo, sobre los medios de comunicación. Va a acabar este sexenio y va a seguir Ciro Gómez Leiva tirándole basura a Andrés Manuel, va a seguir Joaquín López, va a seguir el propio Loret, el broso, el payaso baboso y toda esta runfla de sinvergüenzas y buenos para nada, que van a continuar, Eso va a continuar. Oye, eso ha pasado históricamente. Ajá. Ahorita que comentas esto, me haces recordar a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que por cierto, no sé si sea cierto, pero ya vi que al parecer va a ganar la derecha, ya prácticamente ganó la derecha en la presidencia de Ecuador en esta segunda vuelta, y dije, bueno, que esto sí sería una muy mala noticia, pero decía Correa que sobre todo en América Latina, el poder que hay que ganar y que es el más importante no es necesariamente el político, ¿no? O sea, el poder está en lo económico y está en lo mediático, y ahí se gestan golpes de Estado, inestabilidad, choque, o sea, es verdaderamente, él dice, quien crea que ganando el poder público, el poder político, la presidencia de un país, sobre todo en América Latina, ya la hizo, está muy equivocado, porque hay otros poderes fácticos que tienen verdaderamente secuestradas a las sociedades, a sociedades como las nuestras, que por fortuna pues hay un despertar y de la mano también de estos medios alternativos, los medios digitales, pero vaya que siguen estando teniendo un poder muy fuerte en la opinión pública, en las decisiones, y bueno, pues el dinero con el que se mueven para corromper, para... Quizá ya no tengan tanta coyuntura en el consciente colectivo, quizá ya no, porque las redes sociales están haciendo su trabajo, pero sí es posible que haya, que van a seguir teniendo injerencia, sí la van a seguir teniendo. Todavía hay mexicanos, en el caso de México, hay que decirlo, todavía hay muchos mexicanos y mexicanas que siguen viendo telenovelas, que siguen, pues sí, o sea, hay que decirlo, siguen viendo, insisto,
a Ciro Gómez, a toda esta bola de gente. Y vuelvo a lo mismo, ahí está un Claudio X González que sigue teniendo injerencia. Bueno, Latinos se dice que está patrocinado por parte del gobierno de Michoacán, es decir, recursos federales. Públicos, exactamente. Recursos públicos que deberían de ser, pero con lupa registrados y escudriñados, se está financiando un medio de golpeteo. Dice el queridísimo doctor Fernando Buenabat, que es como mi sensei, mi guía político, no son medios de comunicación, son maquinarias de golpe. Entonces, Latinos es francamente una maquinaria de golpe. Y tienen no solamente aureoles, en el caso del gobierno de Michoacán, también está metido el gremio empresarial. Ahí está metido también. Y parece ser que también el gobernador de Jalisco. Parece ser que también está metido ahí el gobernador de Jalisco. Alfaro, sí. Madrazo, su hijo, gente del Partido Verde, que ya es que ahora el Partido Verde va en cierta en alianza algunas, con Morena. También está metido el Partido Verde. Y sí, ya no sabe uno para dónde estudiar. Bueno, estaban poniendo, fíjate cómo son de tramposos, estaban poniendo, ya sabes tú que hay como cerca de 6 youtuberos en Jalisco que van a ciertos puestos de regidurías y así en Zapopan. Sí. Entre ellos, la que es más conocida es Juncal Solano, que es por parte de, ¿cómo se llama este medio? Charro Político, ¿no? Bueno, pues político, sí. Hay una empresa, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero ahí lo tengo en la información, que esa empresa está financiando a estos jóvenes que se supone que en sus medios, en sus plataformas estaban apoyando a la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que supuestamente estaban golpeteando a Alfaro. Entre ellos, en aquella entrevista cuando fue a Jalisco, en donde salieron los memes de que Alfaro estaba sudando como puerco, porque esta chica le increpó algunos fondos, creo que 20 millones, en publicidad para él, y en apariencia, pues, cualquiera se comió, o muchos nos comimos el cuento de que ella estaba en franca oposición a él. Bueno, pues esta empresa que los está visualizando todavía más, se dice que es una empresa financiada precisamente por Alfaro. Entonces no sabemos, acuérdate que son los reyes de la simulación. Entonces, no sabemos, uno de los que investigó mucho, no sé si tú lo sigas en Twitter, Puma Chairo, que investigamos varios, y esta situación la investigamos, entre ellos Pumita, y bueno, pues le tiraron la cuenta. Ahorita no está en Twitter. Le tiraron la cuenta por lo que pasó con Gloria Lara, no sé si también sepas, esta troll financiada, su cuenta en Twitter lo dejo. Ajá, que su cuenta de Twitter es financiada franca y abiertamente por Calderón. Así es. Y bueno, él investigó porque ella dijo en Atypical TV que ella tenía 25 años y que tenía quizá cuántos doctorados y maestrías. Entonces yo puse un tuit donde dije, bueno, pues si es tan brillante, yo creo que al mes de nacida ya había acabado el kinder, porque pues, con tantos doctorados y tantas maestrías, pues no puedes tener 25 años, ¿no? Pero bueno. Tendencia y bueno, luego quería demandar a no sé quién, sí, me enteré. Sí, y luego el Pumita Chairo le sacó algunos tweets en donde primero dijo que tenía 28 años, en Atypical TV dijo que tenía 25, y luego cuando se casó que tenía más de 30, entonces, pues ya sabes cómo son reyes de la simulación. Entonces, pero bueno, eso es un caso intrascendente. El punto es que sí es importante, es muy importante que observemos que la Cámara
vuelva a tener el color de Morena, para que todas estas iniciativas de ley, porque es hasta el 24, y yo sí, y como dice nuestro querido doctor Fernando Buenabat, es un gobierno de transición. Yo también lo veo así, es un gobierno de transición, porque todo esto se va a ver coronado en el siguiente sexenio, siempre y cuando el candidato o el presidente que quede en el 24 lleve la misma tónica de la cuarta transformación, la continuidad. La continuidad del proyecto. Pues ha sido sin duda alguna un placer escucharte y que nos hayas acompañado el día de hoy, amiga Macuspanita. Queda por ahí también pues el asunto del INE, si quieres comentar en esta parte final ya de la emisión. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de la resolución del INE anulando nuevamente las candidaturas de Salgado, de Morón? ¿Qué expectativa, qué esperas del Trife ahora que regresa el asunto para allá? ¿Cuál es tu visión? Y yo creo que así como planteas que hay que votar y elegir por voto a los magistrados, pues también habría que elegir por votación a los consejeros, porque son una verdadera calamidad. Dicen que llegan de manera independiente a organismos autónomos y claramente tienen partido, claramente tienen camiseta, nada más que se la ponen abajo del saco, ¿no? Entonces, ¿qué esperas tú del Trife y qué opinas de esta ratificación de la anulación a las candidaturas de Morón y Salgado? Bueno, independientemente de que yo sí veo mal que el presidente haya hecho la comparativa entre lo que le sucedió a él en el desafuero con lo que le está pasando específicamente a Salgado Macedonio, porque el que está en el ojo del huracán es Salgado Macedonio por el simple y sencillo hecho de que no es tan simple ni tan sencillo, de que es acusado de abuso sexual y violaciones sexuales, entre ellos una tal Basilia Castañeda, que no sé ahorita, estuve tratando de buscar la información, en donde al parecer ella retiró los cargos, o no sé si no los haya retirado, todavía no sé eso, pero ese es por lo cual él está en el ojo del huracán por parte de los pro Morena, y de las bases de Morena, porque yo sigo insistiendo, hay no solo Félix, hay varias, Morena tiene en sus bases gente muy valiosa, y yo sigo insistiendo que una de las gentes valiosas es Néstora Salgado. Pero bueno, no sé, mira, lo que pasó en el INE, pues claro que traen línea, y yo también concuerdo contigo, mi querido doctor. ¿Sabes qué? Que lo elija el pueblo, mano, porque sí, la verdad, no sé, que pongan candidatos salidos de no sé dónde y que nosotros seamos los que elijamos, ¿no? Ya se nos empoderó, entonces, claro, pues que elijamos. Ahora, el presidente dice que que elige el pueblo, o sea, que lo sancionen. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó con cuando ganó, que sabemos que no, la presidencia Enrique Peña Nieto? Bueno, pues para variar, el PRI se voló la barda con los gastos de campaña, que después nos enteramos que parte de la lanita salió de la estafa maestra y ya sabes, ¿no? Bueno, entonces rebasó los gastos de campaña. ¿Qué fue lo que hicieron en el INE, en el Trife? Ah, pues la multota. La pagaron y él siguió de presidente y no pasó nada. Bueno, pues a que hagan lo mismo, que le pongan su multa morena, ya me estoy mormando, creo, que le pongan su multa morena, pero que no lo bajen de la candidatura. Claro. En un afán de, viéndolo por el ojo de la democracia, tiene razón Andrés Manuel, que no le quiten su candidatura y que sea el pueblo el que elija. Igual con Morón en Michoacán, porque va para Michoacán, creo, la candidatura de Morón. Entonces, multen a Morena, multen al partido, pero no les quiten las candidaturas. Y luego se avienta la puntada a mi AMLito, bebé, de decir,
bien sería bueno que hicieran una encuesta. No, ¿una qué? Una encuesta telefónica, dice. Una encuesta telefónica y se van a ver, tiene poder, tiene buen ¿no? Me dio mucha risa, pero entre broma y broma, si hacen la encuesta se van para atrás, tipo Condorito Plop, porque sí, el tipo tiene mucho jale. Además, como político, como persona, pues, yo tengo mis dudas por ese tipo de antecedentes que tiene, ¿no? No me agrada, la verdad no me agrada ese pasado, porque a veces el pasado te alcanza. Pero como político, perdón, pero Félix Salgado Macedonio tiene las tablas, no tiene la experiencia en gobernar, pero tiene las tablas, es un político, es camaleónico, tiene bien claro tiene una lectura muy clara de la Cuarta Transformación, y Guerrero es un estado, es mi estado natal. Guerrero necesita que lo saquen adelante. Guerrero, Oaxaca. Oaxaca, pues está el PRI, ya sabes, con bueno para nada del Murat, que, bueno, ya hemos hablado de... también, ¿no? El ¿sí? papá, Murat, o sea, sí, ahí es un bastión de la familia de los Murat y del PRI, ¿no? Sí, como el Estado de México. Que ahorita que comentas de Salgado, bueno, él fue presidente municipal de Acapulco, y yo lo que estaba leyendo es que quien estuvo, fíjate, curioso, señalaban ahí incluso ahora en el escenario en que no le dieran la candidatura, señalaban que quien hizo detrás de él un papel muy discreto pero muy eficaz fue su hija. Y decían, pues si le quitan la candidatura, va la hija de Salgado. Copiando las monarquías del PRI. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? No, pues mejor dejamos a Félix. Ahora, ¿qué va a hacer el Trife? Ahí sí. ¿Qué va a hacer el Trife? Yo ahí sí tengo mis dudas, porque ¿qué hizo el Tribunal Electoral? Pues devolvió ahora sí que devolvió las candidaturas para que vuelvan a ser revisadas ¿por quién? Por otra vez. Van como de Herodes a Pilatos, ¿no? Para lavarse las manos. A ver, te devuelvo a estos dos reos, ¿no? ¿Quiénes van a volver a revisar? Pues los mismos. El Lorenzo Córdoba y el Ciro Murayama. Dime tú, claro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, ahora se van a sostener. Ahora, Otálora dice, es que en el caso de Félix, no, ese candidato tiene, o sea, metiendo cizaña en el sentido de que puede ser un peligro, incluso yo lo pongo en esos términos porque así fue mi lectura, puede ser un peligro para Guerrero, que este cuate, en el caso de Félix Salgado Macedonio, llegue a ser gobernador de Guerrero. Pues ni que fuera un matón, oye, o un genocida como, ya tuvimos un hombre ahí. Un peligro para los Aguirre, para los Alcocer, para los Astudillo, para... Los Astudillo, pues sí. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pues si tuvimos un genocida de presidente de la República, hombre. Espero que no te tiren este programa, ¿no? No, hombre. Ay, saludos a ¿cómo se llama? Saludos a mi querida Angie. Sí, aquí saludos. Vamos a leerlos, si te parece, y para despedir el programa vamos a leer los comentarios y compartir contigo a quienes nos acompañaron en la transmisión. Reiterarte, amiga Isabel Macuspanita, ha sido un placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Siempre que nos regalas el favor de tu presencia, pues se convierte en una charla más entre amigos, más cercana, donde se permite también esta chacota política, y bueno, pues yo me la pasé muy a gusto, espero que tú también, y te invitamos a leer los comentarios. Por aquí nos decían, buenas noches,
Qué bueno que se inició una reforma al Poder Judicial para que se pueda impedir que los jueces corruptos estén otorgando amparos para proteger intereses de empresas a pesar de que afecten a los intereses nacionales. Por acá nos dicen, bien por las reformas al sistema judicial propuestas por Morena y sus aliados, bien por las reformas del sistema judicial en la Cámara de Senadores. Seguramente el Tribunal Electoral resolverá a favor de los candidatos de Morena, pues esperemos, vamos a ver, pero también es urgente la reforma electoral para que los consejeros del INE se hagan por voto ciudadano. Acá coinciden con tu planteamiento. Qué poca vergüenza que entregaron los recursos estratégicos de cuando, dice, cuando fueren los traidores a la patria del PRIAN. Ya se dijo nuestra amiga Claudia decía, excelente información, gracias. Ángeles Dávalos, qué hermosa, bella e inteligente invitada. Nos dice, la quiero. Por acá. La encontramos en YouTube. Te preguntaban si quieres reiterar tu canal, cómo te encuentran en YouTube y en Twitter. Sí, perfecto. Bueno, en mi canal de YouTube estamos como La Macuspanita Informa. Y en Twitter estoy como @lamacuspanita, ¿no? Ahí me pueden encontrar chacoteando también. Y hablando de chacotear, mi querido doctor Manuel López Sáenz, pues reímos para no llorar. Sí, la verdad es que... Es una válvula de escape, ¿no? Sí. Mira, por acá también nos comentan, el proyecto de Morena PT Verde va por lograr la soberanía energética, autosuficiencia alimentaria, salud y educación gratuitas para todas y todos, programas sociales para apoyar a los que menos tienen. Les dice Claudio Ramírez, perfecto, muchas gracias, un gusto enorme. Ahora, el 6 de julio, nos dice Manuel López Olivares, hay que salir a defender los logros de la 4T votando por la coalición, juntos haremos historia. Saludos, Macuspanita, nos dice Patricia Sáenz. Saludos, Pati, muchas gracias. Ángeles Dávalos nos dice, y no se diga de todo lo que gastaron en trapos y viajes para ella, sus hijas, sus parentelas y los parásitos de sus amigos, se refiere. Está hablando de Angélica Rivera, la última primera dama. Exacto. El Poder Judicial ha hecho labor de zapa al gobierno de AMLO en todos los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación porque están en contra del desarrollo económico del país y quieren regresar a los tiempos de los moches, los negocios jugosos y las millonarias compras de votos a la oposición moralmente derrotada. Por acá también nos decían, sí, claro, pero que digan también cuánto le siguen pagando a estos payasos por decir tonterías. Se refiere a los latinos, a los brosos, a los Leiva y compañía. Claro que no se van a detener. Claudio X González está ardidísimo, nos dicen. Lo curioso es que se va a gastar todo lo que se robó de impuestos en pagarle a sus mercenarios mediáticos. No creo, porque vaya que robó, pero bueno. Dice acá, tenemos que votar masivamente para consolidar los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación. El golpeteo político de la derecha nacional junto con los sicarios financieros de la derecha internacional, le hace ONGs financiadas por Soros, están muy interesados en no dejar avanzar a la Cuarta Transformación. Y lo que sucedió con el INE, que está tomando como pretexto lo de los gastos de precampaña para bajar las candidaturas de Morena, es violatorio de los derechos democráticos de los ciudadanos, que son los que decidirán por quién votarán. Pues bueno, pues aquí algunos de los comentarios. Muchas gracias, amiga Macuspanita. ¿Con qué te despides el día de hoy? Buenas noches. Bueno, pues dándote las gracias, como siempre, mi querido doctor Manuel López Sáenz. Por favor, suscríbanse al canal. Yo siempre estoy diciendo en Twitter, por favor, suscríbanse al canal del doctor Manuel López Sáenz, porque tienes unos programas muy buenos. A veces los veo diferidos, porque también te digo que estamos en un nuevo proyecto. Excelente. En mi canal es posible te digo que voy a dar una pequeña adelantadita. Nada más pequeñita. Aquí está la primicia. Para los cuates, al fin que no nos están viendo. Claro que nos están viendo, sí. Bueno, pues
es un proyecto nuevo, es posible, va a cambiar el rostro de mi canal, incluyendo el nombre. Muchísimas gracias, Patti. Vamos a integrar a nuevos colaboradores y pues posible que también tengamos algunas intervenciones en radios locales y en televisión local. Pero hasta ahí lo dejo. Es posible, todavía no, estamos en proyecto. Ahora sí que estamos en veremos. Excelente. Y ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué resulta? Por supuesto que me voy a llevar a mi queridísima Patti Negrete, creo que ya la has escuchado. Sí. Es una colaboradora de mi canal que es una joya de mujer en todo sentido, como ser humano, como investigadora. Ella no es periodista, yo tampoco, bueno, yo no estoy titulada, claro que trabajé en este asunto de los medios, pero ella es prácticamente una periodista sin título, es una excelente investigadora, es una mujer que sí, lo trae en la sangre, ya está echada a andar la mujer. Entonces, pues esperemos, ¿no? Que el universo, todo se confabule a favor y ya estaremos dando la buena nueva por acá. Excelente, pues deseamos el mayor de los éxitos en todas las proyectos, en este proyecto que vas a iniciar, en el que está en curso. Igualmente invitamos a nuestras amigas, a nuestros amigos que visiten el canal La Macuspanita Informa, que se suscriban, que sigan a nuestra amiga Isabel en Twitter, que se sumen a la batalla digital en esa red social. Y bueno, pues muy buenas noches, amigas y amigos, a todas y todos quienes nos acompañaron. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 128, ya 128, hoy 15 de abril del 2021. Recuerden que este contenido está por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en Ciberterritorio Informativo con Manuel López Sainz. Síganos en nuestra página de Facebook, Ciberterritorio Informativo, denle like, compartan los videos. Y bueno, no olviden de acompañar el próximo lunes al maestro Ángel Ortiz Tobar en Ciberterritorio Educativo en punto de las 9 de la noche. El martes, la maestra Michelle Vázquez, Ciberterritorio Literario Infantil, pasaditas de las 8 de la noche. El miércoles, pasaditas de las 9 de la noche, Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver acá el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima. Adiós, que estén bien.